Acá seguimos y la salud mental es un tema crucial, sobre todo en nuestros adolescentes, donde hoy el uso excesivo de las pantallas repercute negativamente y producen ansiedad, producen depresión, producen angustia y muchas otras cuestiones que vamos a desglosar, que vamos a desmenuzar ahora con una verdadera experta, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, docente, psicóloga. Está acá con nosotros Paula Sagué. ¿Cómo estás, Paula? Bien, buenos días, ¿cómo andan todos y todas? Muchas gracias por haber venido, sobre todo para echar un poco de luz y de verdad y para ahondar en estas temáticas que son tan necesarias. ¿Qué es lo que pasa con nuestros adolescentes hoy en día? Porque la adolescencia que nosotros vivimos, que tenemos entre 30 y 40, no es la misma la de un adolescente de hoy. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo repercute el uso de las pantallas en la salud mental de estos adolescentes? Bueno, lo primero sí es cierto esto que vos situás, digamos que no es la misma adolescencia de los sub 40, 50. Hay una, si bien nosotros también los adultos, ¿no?, tenemos una vida en las redes sociales, todos participamos, digamos, de la virtualidad, pero hay una frontera bien definida entre lo presencial y lo virtual. En las nuevas generaciones esa frontera no es tal, ¿no? Y entonces realmente lo que tiene o lo que afecta, digamos, en el mundo de la virtualidad tiene implicancias a nivel presencial, subjetivo, nos lo dicen todas las escuelas en las cuales visitamos y nos dicen los adolescentes también. Entonces hay algo ahí de esa frontera que no está delimitada, que vamos a decir que en realidad es un continuo. Entonces siempre sugerimos, ¿no?, a los padres, a los docentes, a los adultos en general, que empecemos a ubicar, ¿no?, a esta pregunta cotidiana que te hacía en tu familia. Bueno, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te fue hoy, no sé, en el club? ¿Cómo te fue hoy a la tarde? Bueno, ¿cómo te fue hoy también en Instagram? ¿Sí? ¿Cómo te fue hoy en las redes? O sea, empezar nosotros a incluirnos también en ese otro mundo que para nosotros todavía, digamos, ¿no?, tiene una alteridad y en realidad, bueno, empezamos a ver cada vez cómo estas generaciones han nacido ya con otra configuración y eso produce efectos subjetivantes, a veces, digamos, ¿no?, y siempre decimos, no tratando de incluir, digamos, una valoración moral sobre eso. Hay cuestiones de la tecnología que nos permitieron, por ejemplo, en pandemia, ¿no?, continuar conectados y estar cerca unos a otros, pero los efectos también de una herramienta que en la medida en que también no se use responsablemente, digamos, ¿no?, y con cierto cuidado y cierta crítica, bueno, genera algo de lo que los mismos adolescentes ubican como la desconexión por la conexión, digamos, ¿no? Y entonces como hay ahí ellos mismos, digamos, algunas dificultades en el lazo social con sus pares, que bueno, eso es lo que vamos recorriendo a medida que estamos recorriendo ahora nosotros las escuelas secundarias, desde la facultad hace ya 2 años, que a partir de demandas de los docentes y directivos de las problemáticas de salud mental de los adolescentes que le estallan en el contexto escolar, bueno, venimos como recopilando, digamos, ¿no?, algo de esto que se va poniendo en juego y que nos van transmitiendo. Y por supuesto, lo decimos sin demonizar o sin satanizar a la cuestión de la tecnología que es necesaria. Estamos hablando, por supuesto, de una cuestión del uso de estos nativos digitales que ya nacieron con la pantalla en la mano directamente. Fue hace unos días, el Festival Bandera, nada más, que ahora vamos a contar toda la cobertura, todo y más. Y veía en momentos cuando estaba Yami Safdie, por ejemplo, que tiene mucho público adolescente, o El Cuelgue, o bandas de estas bandas un poco más nuevas, que estaban permanentemente con el celular en la mano. Primero el impacto de la emoción, las lágrimas de ver a su artista tan cerca y después querer utilizar el celular para filmarlo, para grabarlo y para demostrar que estuvieron allí. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que se ponen en juego? Hay algo que es la captura de la imagen, que por algo, digamos, ¿no?, los adolescentes de los 90 nos decían, ¿no?, la caja boba por el televisor. ¿Te acordás que estábamos prendidos, digamos, a la tele? Entonces hay algo de la imagen, digamos, que genera una captura mucho más, vamos a decir, más alienante, ¿no?, que en relación no sé, digo, por eso también cada vez se pierde más el contacto, bueno, con lo escrito, el contacto con el papel.
Pero lo que sí pasa, digamos, en esto, o lo que yo creo que lo que agrega cierta complejidad, esto que vos situás, digamos, que es lo individual de cada uno, digamos, ¿no? O sea, el celular como directamente mi conexión exclusiva con esa imagen, con eso que yo quiero mostrar. Y hay algo que se pierde, esto del hecho de compartir. Incluso, vamos a decir, en el televisor había algo como hasta de la escena, por lo menos familiar, que son 3 o 4 personas mirando algo, compartiendo. Bueno, riéndose, el celular entre sí, lo que comentando. tiene, digamos, ¿no? Es que fomenta justamente la conexión yo con ese móvil, digamos, ¿no? Y entonces esto es algo de lo que, bueno, de lo que llama la atención, esto que voy a decir, bueno, no se trata de demonizar, se trata de hacer un uso crítico y responsable. Y mirá lo que, por ejemplo, en estas recorridas de las escuelas, ¿sabés cuáles eran uno de los indicadores de las docentes que empezaron a registrar? El silencio de los recreos. El silencio de los recreos. Entonces, ahí empiezan a ver, bueno, ¿qué está pasando? Que en los recreos siempre, digamos, ¿no? Es el bullicio, es el intercambio con el otro, es el juego, incluso la conflictividad que aparece en los recreos, digamos, ¿no? Tampoco es todo lejos de ser color de rosa. Pero bueno, empiezan a ubicar cómo justamente cambia, se configura distinto y hay un vínculo del uno mismo, no ya con el otro, compartiendo con el par, digo mediado, ¿no? Algo de la pantalla, sino un vínculo de exclusividad. Y ahí entonces sí es cuando nosotros entramos más en una problemática de salud, ¿no? Cuando algo se fija y cuando deja de ser, digamos, un objeto entre otros, digo objeto entre otros en el sentido de otras personas, de otros objetos, de otros vínculos, ¿sí? Cuando hay algo de esa diversidad que se pierde, bueno, ahí empezamos a hablar por ahí sí de consumos problemáticos. Y si hablamos particularmente de lo que ocurre dentro del celular con la utilización, en particular de las redes sociales, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se genera tanta ansiedad? ¿Por qué se produce tanta angustia? Inclusive muchas veces hasta depresión en los jóvenes a partir de este uso o mal uso o utilización excesiva, podríamos decir. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y es el fenómeno, digamos, sintomatológico con respecto a la ansiedad es esto de la inmediatez. Mira, te cuento una anécdota. Cuando nosotros hicimos las preolimpiadas con los adolescentes ahora en las escuelas secundarias de nuestra provincia, que participaron más de 52 escuelas, ¿sí? De 21 localidades, empezamos a ver muchos de los trabajos que traían, sobre todo las estudiantes mujeres, era sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Pero en realidad cuando íbamos a ver de qué se trataba, nadie hablaba de los trastornos de la conducta alimentaria, sino que en realidad era como un efecto, ¿no? De la presión social por la imagen. En los estereotipos en torno a los cuerpos de delgadez de la mujer y demás, eso no es algo propio de ahora. Lo que sí es arrasador de ahora es justamente esta inmediatez y esto de no poder ausentarse ni un segundo de esa presión social. ¿Sí? Lo mismo, vos prendías la televisión, no tenías televisión, no sé, ni en las escuelas, o sea, digo, cuando estabas en tu casa, cuando estabas en la casa de un amigo, pero compartiendo con alguien. Hay algo de ese estereotipo y de esa presión, sobre todo en relación a las feminidades, que eso no es algo actual, pero que no podés escapar de eso por todo el tiempo, digamos, la conexión con eso, la verdad que sí es novedoso. Y entonces, claro, recrudece una problemática, una representación que genera realmente mucho padecimiento subjetivo. Sobre todo, digo esto, en mujeres, en el caso, digamos, también de la imagen. Pero bueno, lo mismo, cuando vos tenías, no sé, dificultades en los vínculos, ¿no? Alguien que por ahí quedaba por fuera de los grupos o algo de la integración social, digamos, por ejemplo, en el ámbito escolar. Bueno, ahora eso no acontece solamente en las 4 o 5 horas que uno pasa en la escuela. Acontece también en esta otra frontera que no es tal, ¿no? Que es el de la virtualidad. Entonces, son como distintas, vamos a decir, malestares, ¿no? Distintos padecimientos que quizás algunos vienen de otros momentos históricos, pero que están siendo muy agravados por la inmediatez y por la imposibilidad de quedar afuera de eso, ¿sí? De que no puedas ausentarte ni una hora por día de esa exclusión, de esa estigmatización, de esa presión.
Esa es la particularidad del momento que genera estos síntomas que vos situabas, digamos, ¿no? De muchos síntomas de ansiedad, de trastornos del sueño en adolescentes, estamos viendo y también nos denuncian, digamos, desde las escuelas. Esto conlleva también a otra problemática que, bueno, que ya tiene legislación en materia provincial también y nacional, como las apuestas online, ¿no? Lo que mal llamamos ludopatía, porque eso en realidad de lúdico no tiene nada, ¿sí? Tendríamos que justamente hablar esto de apuestas online, que es lo que realmente se está poniendo en juego ahí. Entonces, bueno, son distintas ofertas que le da nuestra cultura a nuestros jóvenes de hoy, que la verdad, nada, para el tratamiento de ese padecimiento, o lo llenamos de propaganda, lo llenamos de ahora la posibilidad, digamos, ¿no? de generar dinero de esa forma, que en realidad no genera dinero. Digo, todas las ofertas que le damos para el tratamiento de la salud son muy dañinas, ¿sí? Y redoblan el sufrimiento mental. Y ahora vamos a profundizar respecto a las apuestas online, que es un tema aparte. Solo que quería también poner énfasis en lo que vos mencionabas respecto del trastorno del sueño, déficit de atención, que seguramente a partir de la cuestión de la ansiedad o de la angustia produce también el uso excesivo de las redes sociales. Lo que quiero preguntar es, ¿qué se puede hacer desde la casa? ¿Qué es lo que pueden hacer los padres o cómo pueden acompañar las escuelas frente a todo esto que ocurre, donde hoy en día muy complicado mantener o sostener la atención más de 1,5 minutos en un video? Imagínate si tienen que resumir o estudiar de un libro 5 o 6 páginas, que es mucho tal vez en materia de volumen para lo que es un colegio secundario, por ejemplo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer las instituciones y los adultos es no resignarnos, digamos, no abandonar nuestra asimetría. Es muy importante la asimetría porque eso nos ubica en responsabilidades distintas, ¿sí? Nosotros estamos apuntando a una corresponsabilidad y sobre todo cuando trabajamos con adolescentes hay algo que incluso en materia legislativa se llama responsabilidad progresiva o autonomía progresiva, ¿sí? Que nosotros no tenemos que, los adolescentes, obvio, y está bien, estructuralmente van a pelear, digamos, ¿no? con nosotros, con los adultos, con las instituciones, por ser más grandes de lo que son, por tener más libertad de las que tienen, digamos, eso está bien, de hecho tienen que hacerlo, ¿sí? Ahora, los que no tenemos que bajar las banderas justamente de esa asimetría y de esa responsabilidad somos los adultos y somos las instituciones. Entonces, digo, a veces, ¿no? Hay un montón de herramientas en términos de poder controlar los móviles de nuestros hijos, o sea, no sé, hay, por ejemplo, docentes que, bueno, ubican, no sé, un momento del uso de la pantalla y después, bueno, van a una caja en común y se vuelve a restablecer algo del contacto áulico, ¿no? De la palabra, de los ejercicios, de compartir en grupo, y realmente lo que ellos dicen es que cuando una vez que lo establecen, no es que los chicos no puedan, ¿se entiende? O sea, digo, después ahí desaparece el déficit de atención. La cuestión es cuando nosotros tenemos el móvil ahí al lado, pero cuando las experiencias digamos, ¿no? Donde se plantan y donde ubican, digamos, algo de restituir el lazo, el tejido con el otro, bueno, lo que nos muestran esas experiencias es que en realidad no hay tal déficit de atención si se acompaña y se construye algo que sí requiere un acompañamiento, ¿no? Bueno, volver al libro, volver a la escritura. Vos decías, mira, te digo un dato, hace 2 semanas atrás, por el mes de salud mental que hicimos las Olimpiadas, 154 trabajos se presentaron, que son individuales y grupales. En total, 993 estudiantes participaron. Vos sabés, y lo que relatan los docentes además, ¿no? Que es un proyecto que a ellos les dio la posibilidad de leer, de compartir, traían ellos bibliografía, nosotros también, bibliografía oficial. ¿Qué quiere decir oficial? De páginas, porque si no también se reproducen, ¿no? Esto que pasa mucho con los influencers, que ahora también se está queriendo justamente legislar, porque si no cualquiera dice cualquier cosa, ¿no? Y encima de una voz autorizada, digamos, bueno, por su popularidad, etc. Entonces, pero ahí vos tuviste 2 meses y medio adolescentes de 4º y 5º año, pensate vos en 4º y 5º año, digamos, ¿no? Sobre todo 5º, bueno, trabajando
en temas que sí les interesan, que sí les conciernen, y eso les implicó lectura, les implicó pensamiento, les implicó debate y les implicó una producción escrita, teatral, podcast, o sea, es justamente utilizar esas herramientas también en algo que realmente los empieza a entusiasmar a ellos, a los docentes, pero realmente hay muchísimo para trabajar y para nada, digamos, eso, no tenemos función que hacer ahí, digamos, ¿no? Paula, muchas gracias por haber venido. Te vamos a volver a invitar para profundizar aún más todavía porque quedó mucho por dialogar, mucho por decir en temas que son no solamente apasionantes, sino que son extensísimos y alarmantes también. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes también por incluir estas temáticas que tanto nos atraviesan. Muchas gracias. En instantes nada más volvemos con muchísimo más de Somos Eco.